Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Hermanos, que la gracia y la paz de Dios los acompañen en esta mañana cada uno. Como decía mi hermano, ¿verdad? Sí, es un honor, es un gozo, privilegio poder estar en esta mañana aquí con cada uno de ustedes, con el propósito de que juntos descubramos algunas verdades y algunos mensajes de ánimo que Dios tiene para su iglesia en esta mañana, ¿verdad? Mi nombre es Edgardo Rivera y vengo de la primera iglesia bíblica fundamental acá en la ciudad de Whittier. A lo mejor algunos de ustedes, como dijo mi hermano, ya hemos compartido algunos eventos juntos, ¿verdad? Tanto aquí con ustedes como allá con nosotros también. Y me acompaña mi esposa Claudia Rivera. Nuestros hijos están en sus clases en la congregación, así que es un gusto para nosotros poder estar aquí en esta mañana. Y el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana empezó hace como una media hora atrás, porque cada uno de los cantos que acabamos de entonar están relacionados de una manera específica con el mensaje que va a estar llevándose a cabo en esta mañana. Gracias al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque es el que armoniza todo para que cada uno de nosotros seamos nutridos con la palabra del Señor. Amén. Llevemos a nuestro hermano pastor con nuestras oraciones también, ¿verdad? Cada día para que el Señor los lleve, los use allá donde van, donde están,
y que los traiga con bien de regreso, ¿no? A seguir trabajando en la obra en la que Él lo ha llamado. Amén. Muy bien, hermanos, entonces quisiera que me acompañen a la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 al 17. Segunda a los tesalonicenses 2, 13 al 17. Y si usted puede, le voy a pedir que en reverencia a la palabra de Dios se ponga de pie. Vamos a leer esta porción de la escritura. ¿Estamos ahí? La palabra de Dios dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Me acompañan en una oración. Amado Dios, le damos las gracias a esta hora, Padre Santo, porque su palabra dice que sus maravillas y misericordias son nuevas cada mañana, mi Dios. Y a esta hora le agradecemos el hecho de poder haber abierto nuestros ojos un día más, mi Dios, poder contemplar sus bondades para con nosotros, mi Dios. Padre Santo, le pedimos, mi Dios, que en esta mañana su palabra haga la obra en cada uno de nuestros corazones y que trabaje conforme a cada una de nuestras necesidades, mi Dios. Si es de exhortación, que sea exhortación, Padre, que sea de ánimo, que nos anime, mi Dios. Padre, pedimos por cada uno de los hermanos que a esta mañana no han podido estar presentes con nosotros aquí, mi Dios, pero que su gracia les acompañe donde quiera que estén, mi Dios. A cada uno de los que nos están sintonizando por las redes sociales, que también su palabra sea de ánimo para cada uno de ellos, Padre Santo. Le damos las gracias porque, como acabamos de cantar, no tenemos con qué pagarle, mi Dios, toda la bondad y la misericordia que usted nos ha mostrado, Padre. Que su nombre sea glorificado, Padre Santo, en este servicio, Padre, y en cada una de nuestras vidas, cada uno de los días, mi Dios. Y todo le pedimos y ponemos en sus manos en el nombre de nuestro amado y precioso Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La teología del apóstol Pablo aquí en esta segunda epístola que él escribe a la iglesia de Tesalónica apunta desde el propósito eterno de Dios. Ese propósito eterno de Dios desde antes de los tiempos hasta la consumación de la salvación al final de los tiempos. Es importante porque esto es algo teórico, la gracia de Dios que ha sido derramada en cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Pero va acompañado también al mismo tiempo de la respuesta del hombre, ¿no? O sea, la gracia de Dios y la respuesta del hombre a través de este maravilloso evento que es la salvación. Y si se fijan cómo empieza nuestro texto, dice, pero nosotros. Cuando la palabra de Dios dice pero, está apuntando, señalándonos más atrás de lo que el texto ya habló antes, ¿verdad? Y antes, cuando en el capítulo 2, si me acompañan un poquito más atrás, verso 1 hasta el 12, el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, está enseñando a la iglesia acerca de la manifestación del hombre del pecado. Eso es lo que está hablando, ese es el contexto de la escritura. Ahora, el apóstol Pablo señala aquí la importancia de que los hijos de Dios deben de estar confiados en las manos de su Salvador. Y vamos a ver algunas características de cómo nosotros podemos verdaderamente estar
confiados y animados a pesar de las circunstancias, porque la vida va a traer circunstancias difíciles a veces. Esa es una realidad. Cuando Dios nos llama a nosotros para salvación, el Señor no dice, vengan a mí, todos sus problemas se van a acabar. Eso no es la verdad. O sea, la realidad es de que el Señor nos llama a salvación, y lo que Él sí dice, que Él va a estar con nosotros a través de cualquiera de las circunstancias que cada uno de nosotros pasamos. La iglesia, históricamente, la iglesia ha sufrido persecución en todo el mundo. ¿Y ustedes creen que nosotros vamos a hacer la excepción? Claro que no. Si somos comprados con la sangre de Cristo, como acabamos de cantar, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de ser siervos de Jesús. Muchas veces vamos a ser rechazados, muchas veces vamos a ser ultrajados, pero Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Y esa es la confianza que cada uno de nosotros debemos de tener, ¿verdad? En este caminar, porque es difícil, hermano. Es un mundo que está completamente rebelado contra Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando en los primeros versículos de este texto, ¿verdad? Entonces, después de hablar de eso, el apóstol Pablo habla de lo que va a ser la manifestación del hombre de pecado, cómo va a suceder y quiénes son los que van a caer en la trampa de este hombre de pecado. Eso es lo que está hablando un poquito más atrás, y si usted puede estudiarlo, ¿no? Un poquito en casa, para que puedan tener un contexto completo de lo que se trata esta enseñanza, ¿verdad? Entonces, el efecto que Pablo quiere producir aquí en los hermanos de Tesalónica es verdaderamente una confianza y una seguridad. Pero así como Pablo lo estaba haciendo en ese tiempo allá en la iglesia de Tesalónica, Dios quiere que nosotros adquiramos la misma confianza y la misma seguridad que podemos encontrar solamente en su palabra. Es la única manera, ¿verdad? Entonces, anteriormente, como ya estábamos mencionando, está hablando de los textos 1 hasta el 12, de lo que pudiese ser una anarquía, cuando la maldad sobre la tierra sea desatada, cuando este hombre de pecado venga a este mundo. Ahorita, hermanos, miren, ustedes pueden mirar en la televisión, ustedes pueden mirar en las calles cómo hay maldad, cómo hay perversidad. Antes no era tan común mirar lo que ahora se mira. Ahora hay que tener cuidado, hasta las caricaturas tiene que tener cuidado uno lo que mira a sus hijos. Entonces, debemos de estar atentos a eso, como pueblo de Dios. ¿Y quiénes son los que se van a revelar? En las escuelas, lo que están enseñando a nuestros hijos. ¿Quiénes son los que se tienen que parar? Los hijos de Dios tienen que pararse firmes. No importa si lo rechazan, no importa lo que le digan, usted confíe en el Señor y alce la voz conforme a la palabra de Dios. Amén. Es lo que debemos de hacer los hijos de Dios, confiados en la palabra de Dios. Entonces ya es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando antes, y quiero que miremos, y si ustedes tienen tiempo en casa para que puedan, como les dije, estudiar un poquito más, vamos a mirar un contraste en este texto del 13 al 17, un contraste entre desde el versículo 10 al 12 con el texto que nosotros estamos estudiando en esta mañana. Por lo menos, miren, en el versículo 10 nosotros miramos, la palabra de Dios dice, lo que se pierden en el verso 10, y ahora en el verso 3 está hablando de lo que son escogidos para salvación. ¿Ven? Hay un contraste. También habla de un poder engañoso en el versículo 11, y luego habla de la santificación por el Espíritu en el versículo 13. Además, habla de los que no creyeron a la verdad en el versículo 12, y los que guardan la fe en la verdad en el versículo 13. Hay un contraste bien marcado ahí, ¿verdad? Entonces, por eso nuestro texto empieza, pero nosotros, o sea, después de que ya pudimos mirar esto, dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, ¿verdad? Entonces, en una ocasión, hermanos, un gran teólogo dijo, yo doy gracias a Dios de que me haya salvado antes de la fundación del mundo, porque de no haber sido así, quizás no me hubiera salvado. Y a lo que apuntaba este hombre de Dios es a la maldad que hay en el corazón del hombre. Dios es soberano.
Dios es soberano y Él está en control de todo, ¿verdad? Y si nosotros creemos eso, podemos vivir más confiados. Pero la realidad es que el corazón del hombre es malo. Eso es lo que es. Por eso, cuando hablamos respecto a la salvación, es toda la honra y la gloria la merece Dios, porque no tenemos nada que ver con respecto a la salvación. Él nos salvó antes de la fundación del mundo, y es lo que dice nuestro texto. Miren, en esta mañana quisiera que miremos nosotros, yo titulé este mensaje, un gran estímulo para los hijos de Dios. Es como yo lo titulé, porque después de un cuadro amargo, como les digo, como empieza el capítulo 2, venimos a esta porción bíblica donde nos da un gran ánimo a los hijos de Dios. Entonces quisiera que miremos 3 razones por las que los hijos de Dios pueden recobrar ánimo a pesar de las circunstancias. Eso es lo que vamos a mirar. 3 razones. Y la número 1 es, el hijo de Dios puede recobrar ánimo a pesar de las circunstancias porque ha sido escogido por Dios. Miren, hermanos, qué gran privilegio. Usted y yo estamos aquí en esta mañana porque Dios dijo, yo te escojo a ti para ser mi hijo. Hermanos, ¿lo merecíamos eso nosotros? No lo merecíamos. Pero Dios en su infinita gracia nos salvó. Nos salvó de una vana manera de vivir. Pero si miramos más adelante, hermanos, nos salvó de una condenación eterna lejos de la presencia de Dios. Esa es la realidad. Entonces, gracias a Dios por eso, porque Él nos escogió. Y en estos 2 versículos, hermanos, el versículo 13 y 14, vamos a poder mirar eso, porque el apóstol Pablo aquí nos muestra los elementos característicos de la salvación. Al notar que los hijos de Dios son amados por Dios y escogidos por Dios. Eso es una característica que Pablo nos está mostrando de los hijos de Dios. Además de eso, son apartados del pecado por el Espíritu Santo de Dios. Y mire, vaya conmigo una vez más al texto, versículo 13 y 14. Dice, una vez más, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿De qué? Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante vuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí hay un texto de gran importancia y de gran bendición para cada uno de nosotros. Verdaderamente, cuando el Señor nos salva, maravilla de maravillas. El Señor lo salvó a usted y me salvó a mí. Si usted es un hijo de Dios, si no es todavía hijo de Dios, el Señor lo puede salvar. Ahora, el Señor nos salvó y yo creo, si usted no nació en un hogar cristiano, hay ciertos hermanos que ya son segunda, tercera generación en la fe, ¿no? Pero si usted tiene un trasfondo como el que yo tengo, podemos testificar la bondad de Dios. Podemos testificar que Dios ha sido, es y será fiel con cada uno de nosotros. Eso es Dios. Es un atributo de Dios. No es que Él tenga ese atributo, es que Él es ese atributo. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Nosotros tenemos los atributos que a veces Dios nos da por medio del Espíritu Santo, pero Él es en esencia eso. Y por eso podemos descansar en el poder de Dios. Entonces, cuando el Señor lo salva a usted, a mí me gusta utilizar mucho ese ejemplo de la metamorfosis. Ustedes saben lo que es la metamorfosis, ¿verdad? Ese gusano feo, al que todos le huyen. Ahí está el gusano. Nadie quiere tocar al gusano. Pero cuando se lleva a cabo la metamorfosis, ese gusano feo, al que le tienen miedo, se convierte en una preciosa mariposa. Y ahora esa mariposa, todos la pueden apreciar y se maravillan de la belleza de ella, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios con nosotros. Así como éramos, hermanos, malos, perdidos, pero el Señor nos encontró.
El Señor nos salvó y Él nos dio una posición que no cualquiera tiene en Cristo, de ser hechos hijos suyos. Ahora, la maravilla es que Dios nos salvó así como estábamos, perdidos. Pero el Señor nos va transformando poquito a poco en ese proceso de santificación, ¿verdad? Ese proceso. Y sabemos que cuando relacionamos la santificación, ¿verdad? Cuando la relacionamos con el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu Santo y yo dejándome moldear por el Espíritu Santo, obedeciendo al Espíritu Santo, lo que Él me dice que debo de decir, lo que Él me dice que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Usted y yo sabemos, hermano, cuando actuamos, pensamos o hablamos mal, sabemos que el Espíritu Santo nos corrige. Ese es el proceso de santificación. Entonces, es progresivo, ¿no? Si yo tengo 1, 2, 3 meses en Cristo, no puedo tener la misma manera de vivir o de andar después de 5 o 10 años en Cristo. Porque el Espíritu Santo va obrando si es que verdaderamente estoy doblegando mi corazón a la obra del Espíritu Santo en mí. Amén. Ahora, cuando relacionamos el proceso de santificación con Cristo, entonces es de modo posicional. O sea, con el Espíritu Santo es un proceso, pero con Cristo es un hecho. Es un hecho, hermanos. En Cristo usted es santo, porque es apartado de la maldad para Dios. Ya usted le pertenece a Dios a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Que la glorificación está garantizada delante para nosotros. Ese es el poder de Dios. Entonces, el creyente debe de vivir, hermanos, de modo que demuestra que cree en la venida del Señor un día por usted. Cada uno de nosotros debemos de creer eso, guardarlo y vivir de tal manera que la gente pueda mirar que verdaderamente nosotros estamos guardando esa fe. Y nosotros no sabemos cuándo va a ser. La Biblia nos habla acerca de eventos que tienen que suceder, ¿no? Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere animar aquí a los hermanos de Tesalónica. Porque ellos, acerca de las enseñanzas que habían surgido, estaban desanimados, ¿no? Entonces el apóstol Pablo quiere animarlos acerca de eso. Estos versículos 13 y 14 presentan el aspecto completo de la salvación, si lo miramos desde ese punto de vista. Desde el pasado, cuando el verso 13 dice que Dios nos ha escogido, dice, Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. No lo escogió solamente para que usted venga y haga un número más en estas bancas. Lo escogió para ser salvo. Y eso es una bendición, hermano. Eso es algo que debe de traer gozo a nosotros. Ánimo. Deseo de seguir adelante, sirviendo, adorando y alabando el nombre de Dios. ¿O no? Entonces, el aspecto completo de la salvación, pasado, presente y futuro. Eso es el aspecto completo de la salvación. Pablo quería quitar toda angustia de la iglesia, porque la iglesia estaba angustiada. Mire lo que dice el verso 2 del capítulo 2. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Ven? Las enseñanzas que habían surgido, entonces ellos tenían ese miedo pensando que el Señor ya había venido y que iban a pasar por la tribulación. Pero nosotros sabemos que la iglesia no va a pasar por la tribulación. El Señor va a venir por su iglesia y luego la tribulación. ¿Qué sentido tiene que el Señor nos salve para después hacernos sufrir la tribulación? No tiene ningún sentido. Y si estudiamos acerca de eso, hermanos, vamos a encontrar uno y otro y otro y otra prueba de que el Señor nos va a arrebatar antes de que eso suceda. ¿Verdad? Y por eso debemos de estar animados. Y eso es lo que el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, está queriendo enseñar a la iglesia. Entonces, los hijos de Dios
son escogidos por gracia desde la eternidad. Desde la eternidad. Y eso es lo que dice el verso 13, que somos escogidos desde el principio. Y la salvación está bajo el control de Dios, en su soberanía, hermano. Mire, Dios lo salvó a usted, pero no fue que cuando usted nació el Señor lo miró tan bonito que dijo, lo voy a salvar. No. Desde antes de la fundación del mundo el Señor dijo, Él me pertenece a mí. Por eso es necesario evangelizar. Por eso es necesario el evangelio. Yo no sé si usted evangeliza sistemáticamente, que la iglesia de Cristo lo tiene que hacer. Yo creo eso, ¿no? Pero cada iglesia funciona de manera diferente, cada congregación. Pero si usted no evangeliza sistemáticamente, hermano, hermana, yo le animo que lo haga donde quiera que usted esté. En su casa, con sus hijos, con sus hermanos, con sus tíos, en el trabajo, donde quiera que Dios le presente la oportunidad, no la pierda. Hermanos, debemos de vivir enfocados de que nuestra tarea es esa, llevar el evangelio. Y ahorita vamos a ver por qué. Es importante eso. Es muy importante. Entonces, Dios nos salva desde antes de la fundación del mundo. Y yo quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en Romanos 8:28, que yo creo que ya la mayoría de nosotros lo conocemos, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 28, y vamos a estudiar en conjunto con este texto hasta el 30, pero lo vamos a llevar por paso, ¿verdad? Entonces mire lo que dice 28, versos 28 y 29, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, este versículo, hermanos, es como una suave almohada para un corazón cargado. Yo no sé si usted ha pasado por una fuerte tribulación, por una prueba. Dios lo sabe, ¿verdad? Pero cuando yo he pasado tiempos de dificultad, este versículo viene a mi mente automáticamente. Y para eso es la escritura, ¿no? Para ponerla en práctica en el momento de la necesidad. Por eso es importante memorizar la escritura, para que en el momento de la necesidad nosotros podamos tener consuelo y ánimo, o exhortación si es necesario. Entonces, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, fíjese bien lo que dice, todas las cosas, no dice solamente las cosas buenas, ¿verdad? Porque las podemos caracterizar, lo que nosotros consideramos bueno para nosotros. Pero si pasar por tiempos de dificultad o prueba son buenas para nosotros y necesarias para nosotros, el Señor va a permitir que las pasemos. Porque a través de las dificultades y las pruebas, aprendemos a depender más de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que aprendamos a depender más de Él. Que le busquemos más a Él. Nunca va a ser suficiente cuanto usted le ore al Señor. Nunca va a ser suficiente. Yo le aseguro que oramos muy poco. Y el arma más poderosa que el cristiano tiene es la oración. Es la oración. Así que por eso a veces Dios permite que pasemos por dificultades, para que no se nos olvide que somos débiles, pero que somos fuertes, como dijo el apóstol Pablo, en el poder de Cristo. Allí donde nuestra fuerza reposa. No nosotros somos débiles. Yo compartía con la iglesia la otra vez que un catarro a mí me tumba la cama a veces. Soy débil, soy humano. Pero en Cristo podemos pasar pruebas que no nos podemos ni siquiera imaginar. Porque es el poder de Él el que nos lleva de victoria en victoria y adelante en la fe. A veces hay tiempos de tribulación, hermanos. Pero Dios es fiel. Amén. Entonces, miren lo que sigue diciendo ahí el texto. Dice: a los que conforme a su propósito son llamados, dice. 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Fíjense bien lo que dice el texto. A los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de que usted y yo siquiera pisáramos esta tierra. Dice, a los que antes conoció, dice, también los que predestinó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Imagínense, usted y yo vamos a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Guarde eso, hermano. Para allá vamos. Si nosotros ahorita estamos adorando a Dios aquí media hora, 1 hora, 2 horas, pero va a llegar el tiempo que le vamos a adorar por la eternidad allá. Así que para usted ni para mí no debe de ser 1, 2, 3 horas, no debe de ser un tiempo largo, hermanos. Porque allá no vamos a cesar de adorar a Dios en el cielo. Amén. Entonces, dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ve? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esta porción bíblica va de la mano con nuestro texto en la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Entonces, aquí nosotros podemos ver el concepto de la Trinidad implícito, hermanos, en la salvación, ¿verdad? Es Dios obrando en la salvación. Y hay diferentes posiciones acerca de esto, la predestinación y la no predestinación. Yo creo que la Biblia aquí dice que nos salvó desde antes, desde el principio, y eso es lo que creo, porque la Biblia así lo dice. Yo creo que su Biblia dice lo mismo que la mía, si no me equivoco. Entonces, si la Biblia dice eso, yo lo creo. Amén. Dice, no sabemos por qué Dios nos salvó. Lo único que sí creemos, porque es lo que la Biblia nos enseña, es que ha sido simplemente por gracia, porque no tenemos nada con que pagar nosotros lo que Dios ha hecho por nosotros. Nada. Las mejores obras que usted pueda hacer en su fuerza, hermano, dice la palabra de Dios que son como trapos de inmundicia para el Señor. La salvación y toda la honra y la gloria le pertenecen a Cristo. Él es el autor y el consumador de la fe que usted y yo tenemos. Así que, como toda la honra, la gloria y la salvación le pertenecen a Dios, la glorificación está asegurada. Y nosotros sabemos que ahorita estamos caminando por fe en este mundo, ¿verdad? Caminamos por fe. Pero un día vamos a estar en la presencia de Dios y le vamos a ver tal y como Él es. Mire lo que dice el verso 14. Dice, a lo cual os llamó mediante vuestro evangelio, dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo vamos a alcanzar la gloria? Cuando estemos en la presencia de Él. Cuando Él venga por su iglesia y nos arrebate. Y miren, hermanos, por eso es que para el cristiano es un gozo verdaderamente saber que nos vamos a volver a reunir con nuestros seres queridos. Esa esperanza la gente en el mundo no la tiene. No la tiene. Y aunque la tengan, la tienen basada en hechos o creencias falsas. Entonces, para nosotros la glorificación es un hecho, hermanos. Es un hecho. Esto se refiere al arrebatamiento. De eso está hablando aquí el verso 14. Ahora, es importante aquí que nosotros podamos mirar y entender esto que se refiere a eso, ¿verdad? Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 a 3. Primera de Juan 3. Capítulo 3, versos 1 al 3. Mire lo que dice. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ven? La purificación, hermanos, es ese deseo que nosotros tenemos de vivir vidas santas. A eso se refiere cuando dice que nos purificamos así como Él es puro. El deseo de vivir
vidas, tanto en su mente como en su corazón, en su cuerpo. Vivir vidas santas para el Señor. Entonces, conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que dice también Colosenses 2:27. Y esto apunta al futuro, hermanos. Allá es donde está nuestra glorificación. Y nosotros sabemos una vez más que aquí el tiempo es difícil, pero allá cuando estemos en la glorificación con el Señor, ya no va a haber más llanto, dice la palabra de Dios, que Él va a enjuagar nuestras lágrimas con sus manos. Entonces es un gozo poder estar confiado en eso. Ahora, miren lo que dice, si vuelve conmigo, por favor, a Romanos. Romanos 8, y ahora vamos a ver el verso 30. Romanos 8, versículo 30. Miren lo que dice. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, y a los que antes predestinó, dice, a estos también llamó. Y a los que llamó, dice, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjese bien, ¿en qué tiempo está hablando aquí el texto? Tiempo pasado. Ya está hecho, hermanos. Es un hecho. O sea, no dice, y a los que antes justificó, a estos también glorificará. No, no está hablando del futuro. Ya lo hizo, ya lo efectuó el Señor en el pasado. Entonces, es un hecho, hermano, que la glorificación, una vez salvo, siempre salvo, si es que usted ha creído en Cristo con un corazón genuino. La salvación no la puede perder, no depende de usted, depende de Cristo. Amén. Entonces, yo he sido salvo, yo estoy siendo salvo y yo seré salvo por la gracia de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, con ese pensamiento nosotros sabemos entonces que el Hijo de Dios puede recobrar ánimo porque va a mantenerse firme en la verdad. Volvemos a nuestro texto en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y ahora mire lo que dice el versículo 15. Versículo 15 dice, así que después de que ya nos dijo todo esto, ya nos enseñó, ya nos está animando, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estad firmes. El Hijo de Dios, hermanos, se va a mantener firme. Se va a mantener firme en la fuerza, en el poder de Dios. ¿Ve? Van a haber tiempos donde va a haber apostasía, ¿verdad? Sabemos eso. Pero el Hijo de Dios se va a mantener firme en el poder de Él. Y mire si me acompaña ahora a 1 de Juan una vez más, capítulo 2. 1 de Juan, y vamos a leer el verso 18 y 19. 1 de Juan 2, 18 y 19. Dice así la palabra de Dios. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de vosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Ven? Ahora, van a ver quiénes, como decía, van a apostatar de la fe. Que el Señor nos guarde de no ser uno de ellos, hermanos. Porque va a haber tiempo de persecución, tiempo de dificultad. Que el Señor nos guarde y que nos mantenga firmes en Él. Creyendo en esa fe y en esa esperanza que Dios ha depositado en nuestro corazón. Eso es lo que a nosotros nos debe de mantener animados. Entonces, aquí, si volvemos otra vez más a la segunda epístola de Tesalonicenses, verso 15, el apóstol Pablo dice que debe de
el Hijo de Dios debe de retener la doctrina. Antes mencionábamos acerca de la santificación por medio del Espíritu, ¿verdad? Y es que el deseo de Dios, hermano, no es que usted y yo nos quedemos enanitos en la fe. ¿O sí? No, ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios, fíjese bien, y es por nuestro propio bien, que nosotros crezcamos y que maduremos en la fe, para poder discernir el bien del mal. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, antes mencionábamos ese proceso de santificación. Dios quiere que sus hijos se desarrollen y que coman comida sólida y no que solamente estén tomando lechita, ¿verdad? Miren, bueno, si no me creen, acompáñenme por favor. Primero a los Corintios, capítulo 3, versos 1 al 4. Primero a los Corintios 3, 1 al 4. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios así. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Miren, hermanos, aquí el Señor ha levantado grandes hombres, ¿verdad? Y el apóstol Pablo aquí dice, aquí ustedes no tienen por qué andarse peleando porque me siguen a mí, porque siguen. No se trata de eso. ¿Quiénes son ellos? Colaboradores de Cristo. Están haciendo la obra que el Señor les ha llamado a hacer, ¿verdad? Pero los hijos de Dios no siguen a los hombres que Dios ha levantado. Siguen a Cristo. Y eso es lo que dice Hebreos, ¿verdad? Puesto los ojos en Cristo, dice el autor y el consumador de la fe. No puesto los ojos en el pastor Barajas, pastor Montoya, John MacArthur. Son grandes hombres de Dios, que Dios los ha usado grandemente. Nadie va a negar eso. Y gloria a Dios por esos hombres. Pero nuestra fe está depositada en Cristo, hermanos. Este viernes que viene, celebramos el Viernes Santo. Y no sé si el pastor nos ha invitado aquí o no sé. Pero acá en la iglesia donde nosotros nos congregamos, tenemos un servicio que se llama las 7 palabras, que son las 7 palabras que Cristo dijo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Así que si tienen tiempo, vénganse, hermano, porque es una vez al año, un servicio especial, y vienen varias iglesias, no son solo la iglesia de nosotros, por eso estamos haciendo la invitación, ¿verdad? A reflexionar en ese precioso sacrificio que Cristo ha hecho. Y nuestra fe está depositada solamente en Él, hermanos. Mire, Dios nos guarde de que nuestros pastores nos fallen. Si es posible, tal vez a usted, el mismo hermano que le regaló su primer Biblia, el mismo hermano que lo invitó a la iglesia, algún día le va a fallar. Ojalá primero Dios que no sea. Pero si así es, usted tiene que seguir adelante con Cristo. Nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza no está puesta en los hombres, está puesta en Cristo Jesús. Él es quien descendió del cielo para venir a este mundo y rescatarnos de las cadenas del pecado. A Él es a quien nosotros le debemos honra y gloria. Entonces es importante que usted y yo crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios y que no nos mantengamos bebitos. Miren, hay un beneficio grande cuando el Hijo de Dios adquiere madurez espiritual, y es aprende a vivir conforme a la voluntad de Dios y los problemas se van desapareciendo. La iglesia de Cristo va a haber armonía, va a haber comunión. Cuando hay necesidad, cuando un hermano está pasando por un tiempo de dificultad, el amor de Cristo, de la iglesia, viene y abraza a ese hermano o hermana, porque hay madurez espiritual. Porque dice la palabra de Dios que cuando un miembro del cuerpo de Cristo se duele, todo el cuerpo se duele con él.
Ese es el amor de Cristo, hermanos. Y eso es lo que nos mueve y nos motiva a nosotros a seguir adelante. Entonces, este llamado del apóstol Pablo es para tener una respuesta correcta a las verdades que él ya antes había enseñado a la iglesia. Y eso es lo que nosotros, todas esas verdades están ahora completas aquí para cada uno de nosotros. Y aquí nos podemos alimentar y crecer para seguir adelante en este caminar. O sea que la angustia y la preocupación deberían de ser mejor esperanza y fortaleza en la vida de los hijos de Dios, porque confiamos en la obra y en el poder de Dios. Amén. Entonces, por eso es importante la doctrina, hermanos. La doctrina es importante. Y este texto que nosotros estamos estudiando aquí, es muy importante que usted lo guarde en el fondo de su corazón, porque mire, así como usted cree, así vive su vida cristiana. Así como usted cree, así sirve a Dios. Entonces es importante, hermano, que usted sepa que si usted ha sido comprado con la sangre de Cristo, nada lo puede separar del amor de Dios. Nada. La salvación es garantizada, no la puede perder. Y en una ocasión, dialogando con otro hermano de otra congregación, me dice, ¿cómo es que no vas a perder la salvación? Dice, ¿cómo que, y si el Señor viene y estás en pecado? Ok, pero el Hijo de Dios no busca andar en pecado. Si una cosa, ahora, hermanos, posiblemente un hijo de Dios caiga, pero el Señor lo levanta y sigue adelante. Se tiene que arrepentir de corazón y seguir adelante. Ahora, una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar el pecado. Aquel que practica el pecado y se deleita en el pecado no es un hijo de Dios. Así vaya a la iglesia cada domingo, en la mañana, en la tarde, cada miércoles, cada viernes. El Hijo de Dios, hermanos, aborrece el pecado. Amén. Porque sabemos que debemos de ser santos, porque dice, el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Y a Él es a quien debemos de imitar. Seguimos sus pisadas. Como nuestros hijos. Miren, ahorita el hermano me decía, oh, puede tocar la batería. Yo toco la batería allá en la iglesia donde me congrego, ¿verdad? Y mi hijo, tengo 3 hijos, Daniel, Josué y Lucas. Y en una ocasión vivíamos en Highland Park y le compramos una baterita a mi segundo hijo, a Josué. Tiene ahorita 15 años. Y una vez llegué yo de trabajar y resulta que lo encuentro a él con mis zapatos puestos, le quedaban grandes los zapatos, con mis zapatos puestos pegándole a la batería, ¿no? ¿Por qué? Porque él miraba lo que yo hacía en la iglesia. Entonces, como yo hacía, él quería hacer. Entonces, ese debe de ser el deseo del hijo, seguir la pisada de su padre. Somos hijos de Dios. No tenga miedo, hermano. ¿Es usted hijo de Dios? Ok, hay que seguir la pisada de Cristo. Hay que hacer lo que Cristo nos pide que debamos de hacer. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. ¿Y sabe quién es el beneficiado? Nosotros mismos. Nosotros mismos, porque nos vamos a evitar muchos problemas que a veces en nuestra propia fuerza o en nuestro propio pensamiento creemos que es lo correcto y la verdad vamos a darlos en las narices. En una ocasión yo le dije a mi esposa, años atrás, le dije, mi oficio es, yo soy constructor, ¿verdad? Entonces yo en una ocasión, yo tenía un carrito, un Toyotita Camry, año 91, a lo mejor ustedes saben cuáles son. Ese carrito fue mi primer carro, nuestro primer carro, porque también era tuyo, no era mío. Fue nuestro primer carro. Y ese carrito, hermano, solo mi asiento andaba vacío cuando yo iba a trabajar. Solo mi asiento y luego una escalera cruzada, una vacuum, 5 bolsas de cemento ahí atrás en el baúl, y no. Y entonces, trabajando en una compañía, yo le dije a mi esposo una vez, ¿sabes qué? Le dije, mira, miré una troca en un dealer y yo creo que la quiero comprar. Y me dice, ¿y tenés dinero para comprarla? Y le digo, bueno, tengo una parte, le digo. ¿Y los demás?
hay que decirle a tu mamá que nos preste dinero. No, dice, ¿cómo es eso? Dice, van a agarrar una deuda para agarrar otra deuda. ¿Cómo está eso? Y en ese momento, hermanos, esto es una confesión de medianoche, como dice mi pastor. En ese momento me enojé con mi esposa y le dije, vos no me comprendés, vos no me entendés, vos no me apoyás, y bla, 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 ya sabrá. Bueno, pasaron los días. Y pues no le pedimos dinero a la suegra, ni modo que iba a ir en contra de él. Como un mes, casi 2 meses después, el jefe con el que yo trabajaba me regaló una troca. Me la regaló. Yo pienso que le dio misericordia de verme ahí con el carrito lleno de cosas. Y yo era el encargado de la obra, pues. Y yo llegaba temprano, me iba tarde, y él miraba. Pero gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Y saben qué aprendí yo? No tenemos que forzar las cosas para que pasen a nuestra manera. Dios siempre tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Siempre, siempre. Mire, cuando usted quiere algo, órele a Dios. Si es la voluntad de Dios, Él va a abrir puertas. Y si no, Él también las va a cerrar. A veces dicen, estoy orándole a Dios por esto y por esto y por esto, y el Señor no me contesta. Y es que ya le contestó, ya le dijo que no, pero no lo quiere aceptar. Ese es el punto. Entonces, hay que saber aceptar la voluntad de Dios, hermanos. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Muy bien, con eso pasamos a nuestro punto número 3. El Hijo de Dios debe de cobrar ánimo porque cuenta con la mejor ayuda a lo largo del camino. Ni usted ni yo sabemos cuántos años nos quedan de vida, pero si usted permanece fiel al Señor, el Señor va a estar con usted durante los días que le resten. Cuando el Señor le dio la gran comisión a la iglesia, ¿se recuerdan? Mateo 28, ¿se acuerdan? Le dijo, toda potestad, le dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, le dijo. Por tanto, o sea, porque yo tengo ese poder, dijo el Señor Jesús, ir y hacer discípulos de ¿cuántas naciones? De todas las naciones, dice. Dice, y he aquí, yo estaré con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días. Y en esa fe nosotros descansamos. Y en esa fe nosotros servimos a Dios. Y hacemos la obra a la cual Él nos ha mandado hacer. Entonces, Pablo incluye, hermanos, este capítulo con una oración, concluye este capítulo número 2 con una oración importantísima. Miren lo que dice el verso 16 de la segunda epístola a los tesalonicenses. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Quién es el que va a confortar su corazón? Cristo, Dios. Él es quien va a confortar nuestro corazón. Los pastores de las iglesias, como mencionaba antes, son llamados para alimentar, para guiar a las ovejas. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Dios es quien lo llama a usted y quien me llamó a mí. Él es quien nos llama a la salvación. Y a lo mejor, no sé si solamente yo, pero yo no vine a Cristo la primera vez que me evangelizaron. Si a mí cuando me evangelizaron yo tenía como 14, 15 años. Y me recuerdo, eran 2 hermanos. Bien me recuerdo. Me hablaban el evangelio en la clase. ¿Saben qué hacíamos nosotros? Les echábamos zancadilla para que se cayeran. Eran creyentes. Y esos muchachos vivían en la entrada del pasaje donde vivía yo. Cuando el Señor me salvó, me recordé de ellos. Y dije, Señor, tú me estabas llamando desde aquel tiempo. Entonces, dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Pero a veces las ovejitas del Señor le llaman. Y yo me la imaginaba así, la ovejita, o me imaginaba yo, ¿no?
comiendo zacatito ahí a gusto, lo ve. El Señor le habla y nomás para y sigue comiendo. Lo ignora el Señor. Le habla otra vez y sigue hasta que le llama y entiende, y ahora sigue el buen pastor. Así como yo más o menos relaciono cómo fui yo. A mí me evangelizaron una vez, otra vez, 2 veces. Y miren, hermano, me hubiera evitado tantos dolores de cabeza si yo hubiera venido a Cristo cuando Él me empezó a llamar. Pero dice la palabra de Dios que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y a veces por eso es bueno que el Señor nos haya permitido pasar por tiempos de dificultad, por tiempos de desobediencia. Porque ahora estamos agradecidos más con Dios. Porque reconocemos de dónde el Señor nos salvó, de dónde nos libró. Tal vez ustedes, no sé, hayan pasado situaciones de peligro. Yo he pasado situaciones de peligro. Pero yo ahora entiendo que yo estaba en las manos de Dios a través de esas circunstancias. Y Él me estaba cuidando. Y me va a seguir cuidando. Hasta que en su tiempo determinado, Él me llame a su presencia. O nos llame a su presencia. Y gloria a Dios por eso, hermano. Porque va a ser mejor estar allá que estar aquí. Aunque es difícil, ¿no? O sea, no queremos a veces dejar a nuestros familiares. Digamos, yo pienso en mis hijos. El más chiquito tiene 5 años. Y yo pues no quisiera dejarlo ahí, ¿verdad? Pero si Dios nos ha cuidado hasta este día, aunque yo falte, Él nos va a seguir cuidando. Y esa es la confianza de los hijos de Dios. Entonces, en este contexto, hermanos, hay consuelo para el corazón del hombre cuando verdaderamente vive confiado en Dios. Entonces, Él va a estar con nosotros para que nos confirme en toda buena palabra y obra. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 1. Hebreos 2.1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando nosotros somos llamados por el Señor, debemos de entender que hay que trabajar para el Señor. No somos llamados solamente a venir a ser asistentes, hermano. Cuando el Señor lo salva, Él le da un don a usted. Tiene que saber cuál es su don. Servicio, música, enseñanza con los niños, no sé. Usted tiene que encontrar su don. Y si usted no sabe, hable con el pastor y buscar su don. ¿Para qué? Para servir al Señor. Con el don que Él lo ha capacitado. Entonces, eso es lo que está queriendo decir aquí el versículo 17. Dice: para que conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Todo lo que nosotros decimos y todo lo que nosotros hacemos tiene que ser confirmado por Dios. Y tenemos que llevarlo a cabo, pero para su honra y para su gloria. Nunca se desanime usted porque canté bien pero no me aplaudieron, prediqué bien pero ni la gracia me dieron. Hermanos, la recompensa la tiene el Señor. Él tiene la recompensa y esa es la recompensa que debemos de esperar. ¿Ve? O sea, si usted se desanima por algo así, quiere decir que no lo está haciendo para Dios, lo está haciendo para usted, para ser aplaudido, para que lo feliciten. No se trata de nosotros, no somos nadie nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Siervos del Señor. Somos esclavos. Y tal vez a veces no nos gusta la palabra, pero esa es la realidad. Somos llamados, el Señor nos libra de las cadenas del pecado, pero ahora nos da una bendita esclavitud, voy a decir yo. Soy esclavo del Señor. Él me compró y yo le pertenezco a Él. Me compró con un precio que yo no hubiese podido pagar. Y por eso le sirvo. Y por eso le adoro. Y por eso quiero exaltar su nombre. Y compartir el Evangelio. Porque Dios nos ha salvado, hermanos. Y ni usted ni yo lo merecíamos. Entonces, para concluir, hay que creer en Dios y guardar su palabra en nuestros corazones. Y vivir, hermanos, cada día
confiando en que el Señor un día va a venir por su pueblo. Confiemos en eso. Él va a venir, pero mientras viene, su Espíritu Santo está con nosotros cada día, animándonos y llevándonos de victoria en victoria para la honra y para la gloria de Él mismo. Amén. Acompáñenme en una oración. Dios del cielo, le damos las gracias, Padre Santo, una vez más, porque usted es bueno, mi Dios, y para siempre su misericordia. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos que están aquí a esta hora, mi Dios. Le pedimos que la palabra que ha sido expuesta en esta mañana, que haga la obra en cada uno de nuestros corazones, mi Dios. Gracias porque usted es bueno y no tenemos con qué pagarle toda su bondad y su amor con nosotros, Padre. Ayúdenos a que ese amor crezca en nosotros y lo podamos compartir con quienes no le conocen, Padre Santo. Bendito sea usted, porque a pesar de quienes somos, usted nos rescató y nos muestra su amor cada día, mi Dios. Por todo eso, que su nombre sea glorificado. Pedimos que lleve con bien a nuestros hogares, mi Dios, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Dios le bendiga.